Hola, saludos nuevamente. Aquí estamos en el segundo video de nuestro módulo de patología y diagnóstico oral. En esta ocasión veremos lo que tiene que ver con lesiones básicas. Como habíamos dicho, un tema muy fundamental, el conocer las lesiones básicas para realizar una buena descripción de nuestras enfermedades, de nuestras patologías orales. ¿Sí? El conocer las lesiones básicas nos va a permitir realizar una buena descripción de lo que yo estoy viendo al interior de la cavidad oral. Y esto me va a permitir, a su vez, que va a mejorar el entendimiento con otro profesional, si es que va a leer mi ficha clínica, o en una interconsulta que yo tengo que derivar o realizar una interconsulta hacia otro especialista, va a entender muy fácilmente si yo ocupo los términos adecuados. Y también nos va a servir para que cuando yo tenga que revisar mi propia ficha clínica, un tiempo después, 6 meses, un año después, me permita recordar de la mejor manera, de la manera más certera, cómo eran las manifestaciones clínicas de la lesión hace un tiempo atrás. Entonces, como ustedes ven, tiene varias implicancias el conocer las lesiones básicas. Para clasificar las lesiones básicas, se han propuesto varias clasificaciones dependiendo de qué se está tomando en consideración. Las más comunes son aquellas que dividen a las lesiones básicas en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas lesiones básicas que aparecen como primera manifestación en el curso de la evolución de una enfermedad. ¿Por qué? Porque una enfermedad puede tener varias lesiones durante todo el proceso que se está formando en la patología. Y secundaria porque en esta evolución, en este proceso, va a aparecer una primera lesión y esta se puede transformar en otro tipo de lesión y ahí ya pasaría a ser secundaria. Incluso se puede transformar en otra lesión. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas del herpes recurrente oral pueden aparecer en forma primaria con una mácula de color rojo o directamente con una vesícula. Esa sería las lesiones primarias, porque son las primeras que aparecen, o la mácula o la vesícula. Pero después, esta patología evoluciona hacia una úlcera, que ya sería secundaria, o hacia una costra, que también ya sería secundaria, o podría terminar su proceso dejando una pequeña mácula por un tiempo, también sería secundaria. Entonces, tenemos ahí un ejemplo claro de que una patología puede tener una lesión primaria y transformarse en secundaria. A veces las patologías aparecen de una forma y se mantienen en esa durante todo su proceso. Hay diferentes formas en que se manifiestan las patologías. Pero lo importante es saber que hay lesiones primarias y lesiones secundarias. Otra clasificación es cómo se presenta esta. Si tiene un contenido sólido, es decir, con tejido en su interior de tipo colágeno, graso, muscular, en fin, o de contenido líquido, que puede ser con un contenido de suero, de sangre, de pus. Entonces van a tener diferentes nombres. Nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante esta segunda clasificación y vamos a conocer las lesiones básicas desde el punto de vista si tienen un contenido sólido o un contenido líquido. Antes de eso, vamos a explicar cómo, a nuestro juicio, debería ser una buena descripción de una lesión. Hay varias formas.
pero creemos que esta es la más simple, la más ordenada y la que puede generar un mayor entendimiento entre todos los odontólogos. Nosotros proponemos que primero se comience con el nombre de la lesión básica. Muchas veces en las derivaciones o en las fichas clínicas dice, paciente presenta lesión, pero vamos a ver en este video que hay muchos tipos de lesiones. Por lo tanto, si nosotros individualizamos de inmediato si es una vesícula, si es una mácula o si es una úlcera, quien va a leer ya tiene de antemano mucho contenido adelantado. Entonces, el primer paso es determinar la lesión básica. El segundo paso sería determinar la ubicación con el mayor detalle posible de esta lesión. Es decir, por ejemplo, el paciente presenta una vesícula en el labio, pero en el labio inferior, pero además en el lado derecho del labio inferior, y además cercano a la comisura, o cercano a la línea media, o en la cara interna del labio. ¿Se fijan? Mayor cantidad de detalle. Es mejor que colocar, hay una lesión en el labio. Eso puede ser interpretado de muchas formas. Entonces, el mayor grado de detalle. Por ejemplo, colocar paladar duro, lado derecho, cercano a los molares. Eso es mucho mejor que colocar simplemente paladar. No sé si es duro, blando, etc. Y la tercera paso sería colocar otra serie de características relevantes, como por ejemplo dolor, tamaño, los bordes, eh, eh, evolución, si es de evolución aguda o crónica, si lleva unos días, una semana, 3 meses, 2 años, 2 años, ¿se fijan? Eso me va dando antecedentes. Entonces, para nosotros, eso sería una buena descripción. Lesión básica, ubicación con el mayor detalle posible y después seguido de una serie de características relevantes para cada caso. Ahora, la clasificación, nosotros dijimos que vamos a usar aquellas que son de contenido sólido y aquellas son de contenido líquido, como está en esta diapositiva. Las de contenido sólido, a su vez, se dividen en aquellas que son planas, es decir, no hay cambio de relieve. Y ahí estarían las máculas, las manchas. Después tenemos el grupo de las elevadas, es decir, hay un solevantamiento, un crecimiento. Y ahí está la pápula, la placa, el nódulo y el tumor. Después tenemos que aquellas que por el contrario son deprimidas, o sea, se hunden o que tienen una solución de continuidad. Y en ellas hay una serie de lesiones, pero las más comunes son las erosiones y las úlceras. Por su parte, las de contenido líquido, tenemos las vesículas, que son aquellas lesiones pequeñitas con un contenido seroso, o sea, suero, generalmente provocadas por una inflamación. Tenemos las ampollas, que son, al igual que las vesículas, también de un contenido seroso, pero de mayor tamaño. Entonces, vesícula y ampolla se parecen porque tienen el mismo contenido, suero, pero se diferencian en el tamaño. Las vesículas son pequeñas y las ampollas son bastante más grandes. Tenemos las bulas, que son lesiones de diferentes tamaños, pero que tienen un contenido sanguíneo, tienen sangre en su interior. Y tenemos las pústulas, que están contenidas de pus, por ejemplo, una espinilla. Entonces, esas son nuestras lesiones básicas. Aquí tenemos un paneo de una mácula, aquí una pápula, una lesión elevada pequeñita. Después una placa, que es una lesión de diferente tamaño, pero generalmente tiene mayor extensión más que altura. Aquí tenemos un nódulo, que es una lesión un poquito más grande, que generalmente tiene una forma casi redondeada, es decir, su tamaño, su altura con su ancho
son más o menos equivalentes, y el tumor, que es una lesión de gran tamaño. Las erosiones son aquellas que tienen una solución una pérdida del epitelio, pero en sus primeras capas. A diferencia de la úlcera, que también hay pérdida del epitelio, pero en este caso es total. Y aquí tenemos vesículas con un contenido seroso, un líquido, es una salida de exudado de los vasos sanguíneos, es transparente, vesículas pequeñas, ampollas más grandes y una bula con un contenido sanguinolento. ¿Eso es para qué? Vamos recordando. Las máculas, como dijimos, son lesiones planas con un cambio de coloración, que puede ser café, puede ser negro, puede ser rojo, puede ser amarillo, dependiendo del contenido. Las más comunes, como en este caso, son las de origen melánico, melanina, ¿cierto? Por acúmulo de melanina. Tenemos en el paladar una mancha melánica. Aquí tenemos en la mejilla una mancha melánica, probablemente asociado al humo del tabaco o al roce. Aquí también tenemos lesiones en las encías, que pueden ser de origen hereditario, idiopático, o reacciones eh, por el humo del tabaco o por algunos fármacos. Aquí también tenemos lesiones, cambio de color en la lengua. Probablemente esta es una lesión del tipo del síndrome de Peutz-Jeghers, en que se manifiesta una serie de cambios de coloración, principalmente en el labio y en la lengua. Las pápulas son lesiones elevadas, sólidas, pero de pequeño tamaño, generalmente cercanas o menores a medio centímetro, como es este caso. Puede ser un pequeño fibroma irritativo cuando se esté formando, o pueden ser una serie de otras lesiones, como en este caso un neurofibroma. En el fondo es una lesión pequeñita. Aquí también una lesión pequeñita. Aquí también una lesión pequeñita. Se fijan que su altura y su ancho son más o menos similares. O sea, es como un porotito, es como un nódulo pequeño. Las placas, por su parte, son estas lesiones sólidas, elevadas, pero su característica principal es que hay mayor extensión que altura. Puede ser un milímetro o a veces menos de altura, pero de gran extensión. Puede ser 1 centímetro, 10 centímetros, en fin, de diferente tamaño. Pueden ser de color blanco o de otros colores. Generalmente, lo más común es que sean placas blancas, pero no exclusivamente. Aquí tenemos una placa muy notoria en la piel, probablemente asociado a una psoriasis. Esto también en la piel asociado a un líquen plano o a un pénfigo. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo especial de placa que se llaman cordones o estrías. Esto es típico de los líquen planos. Se llaman cordones porque son una especie de placa, pero alargada, delgada, pero alargada. ¿Se fijan? Entonces va formando como una línea, como un cordón. Y esto generalmente se asocia con el líquen plano. En este caso es un líquen plano. Aquí también, fíjense, un cordón, una estría, una línea, ¿cierto? Que es un tipo especial de placa. ¿Por qué? Porque es poca altura, pero gran alcance en superficie. Aquí también una pequeña placa, que en este caso está asociado además con una úlcera. Bien, los nódulos son lesiones sólidas, elevadas y de un tamaño aproximado entre 1 y 3 centímetros. Por lo general son cercanos al centímetro, como en este caso, este fibroma irritativo. O este otro caso, también
Un fibroma irritativo, se fijan, aproximadamente tiene la misma altura, el mismo ancho, en fin, son más o menos equidistantes, son como una esfera. Y si se fijan, son muy parecidos a una pápula, pero obviamente de mayor tamaño. La pápula es más chica, menor a 0,5 centímetros, y el nódulo va entre ese tamaño, el centímetro, 2 o 3 centímetros como más. Para después llegar al tumor, que es una lesión sólida, elevada, pero de gran tamaño. Generalmente mayor a 3 centímetros, 4, 5, en fin, dependiendo del tumor. Recordemos además que el tumor es el nombre de la lesión básica, que eso ha degenerado en el tiempo. Hay un uso continuo de usar tumor como asociado a una neoplasia o a un cáncer. Pero debemos saber que específicamente tumor es solo a una lesión de gran tamaño. Perfecto. Aquí, por ejemplo, un tumor de tipo inflamatorio, probablemente un flegmón de origen odontogénico. Una pregunta, esta lesión, piensen, ¿a qué tipo corresponde? Les dejo solo la pregunta. Pasemos ahora a aquellas lesiones de contenido líquido. Y comenzamos con las vesículas. Las vesículas son lesiones de contenido líquido. Hay una elevación, ¿cierto?, de la mucosa o de la piel, porque esta lesión, esta categoría se ocupa tanto en mucosa como en piel, clasificación dérmica. Entonces aquí tenemos una vesícula con un contenido líquido elevado, pero generalmente menor a 0,5 centímetros. Es decir, las vesículas son pequeñitas. Esta es una lesión en la piel, este es un herpes recurrente labial que para nosotros es bastante común. Las ampollas son muy parecidas a la vesícula, es decir, son lesiones de contenido líquido, también tan elevadas, tienen un contenido ceroso, un líquido claro, pero son de mayor tamaño, generalmente mayor a 0,5 centímetros. Generalmente van de entre 1 a 2 centímetros. Entonces, aquí estamos viendo el dibujo de una vesícula con su contenido de líquido, que también se aplica para una ampolla, simplemente lo que cambia es la extensión. Aquí estamos viendo una ampolla de gran tamaño, que aquí no está con el contenido líquido porque se reventó. Esto generalmente ocurre en el pénfigo o en el penfigoide, al interior de la boca. Generalmente es muy difícil ver la ampolla intacta porque se rompe muy rápido. Entonces muchas veces vemos esta ampolla desinflada ya con el contenido líquido exteriorizado y vemos solo el epitelio aquí vacío. Entonces estas son las ampollas. Aquí tenemos una ampolla con su contenido líquido todavía intacto. También probablemente en un caso de pénfigo. Aquí también, miren, una ampolla, como les dije, son muy difíciles de ver con el contenido líquido porque generalmente se rompen, aquí está rota la ampolla y el líquido sale inmediatamente. Ahí también hay una ampolla rota, por lo tanto se ve solo el epitelio ahí flojo, vacío. Esto es típico en el pénfigo. También están las patologías deprimidas o que se hunden o que son producto de una solución de continuidad. Y la más común son las úlceras. En este caso, una lesión con solución de continuidad que involucra todo el epitelio. En las úlceras se involucra todo el epitelio, dejando al descubierto el tejido conectivo. Eso es una úlcera. A diferencia de una erosión, que también es una solución de continuidad, pero que solo afecta las primeras capas del epitelio, es decir, estrato córneo, estrato granuloso y parte del espinoso, pero que no determina daño en el epitelio basal. Esta es una característica úlcera de una afta,
de una uro, por ejemplo, pero también, esta también es una uro, pero también pueden estar las úlceras traumáticas, producto de una mordida o de un golpe, ¿cierto? Una úlcera traumática. O esta, por ejemplo, en el caso de un pénfigo, que después de que se produjo la ampolla y se perdió todo el material externo, queda como consecuencia una úlcera, miren, de gran tamaño. O también tenemos esta otra, una úlcera de tipo crónico muy asociado al cáncer oral. Bien, y con esto entonces terminamos una visión de las lesiones básicas más comunes. Estas lesiones básicas, hay una serie de otras más, bastante menos conocidas, que nosotros no vamos a ocupar. Pero las que están en este video, todas ellas, ustedes las van a ocupar. Por lo tanto, es necesario que las manejen con gran detalle. Finalmente, un repaso para que ustedes vayan viendo, vayan pensando a qué tipo de lesión corresponden. Primera, la segunda, la tercera, una cuarta, una quinta lesión. Entonces, ustedes piensen por un segundo a qué tipo de lesiones corresponden. Yo les diré ahora, después de que ustedes han pensado, piensen qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué lesión es esta. Son las mismas que estaban en el video. ¿Qué lesión es esa? Recuerden que esta no se nota muy nítido. Aquí ya se perdió parte del contenido. ¿Qué lesión es esa? Bien, ya tuvieron tiempo. Ahora yo les digo que esta es una pápula, porque es chiquitita, es sólida. Este es un nódulo, porque es sólida, elevada, cercano a 1 centímetro. Esto es un tumor, porque es sólida, elevada, de gran tamaño. Fíjense aquí que ocupa casi toda la cara. Estos deben ser unos 6 centímetros. Esto es una vesícula de contenido líquido de pequeño tamaño. Esto es una ampolla de contenido líquido de gran tamaño. Y esta es una úlcera con una solución de continuidad. Entonces, faltaba la última. Esa es una, se la dejo a ustedes. Entonces, finalmente, nuestras preguntas. La pregunta aquí es bastante simple. ¿Qué lesión básica ves y qué recuerdas de ella? ¿Qué estás viendo en esta lesión y qué recuerdas de ella? ¿Qué ves en esta lesión y qué recuerdas de ella? ¿Y qué ves en esta tercera lesión y qué recuerdas de ella? Entonces, hace este ejercicio. Si no lo recuerdas, repasa, vuelve atrás. Lo importante es que vayas asimilando los contenidos, porque este es un video, como te dije nuevamente, fundamental para lo que queda de patología de mucosa oral. ¿Por qué? Porque las patologías de mucosa oral se ven simplemente con una inspección visual. Entonces, lo primero que yo veo es la lesión básica. No hay un letrerito ahí que me diga, esto es un líquen, esto es un pénfigo. No, lo que yo veo es la lesión básica. Lesión básica, recordemos, es la manifestación clínica de una enfermedad. Es lo que yo veo con mis propios ojos. Entonces es súper relevante saber qué lesión es esa, qué lesión es esta, qué lesión es esta otra. Porque dependiendo del tipo de lesión, yo voy a eh, direccionar mis diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Porque yo sé de antemano que hay lesiones que solo se presentan con mácula, hay otras que se pueden presentar como nódulos, como ampollas, como costras, ¿cierto? Hay otras que se pueden presentar como tumor. Entonces yo voy dirigiendo mi diagnóstico. Más tengo que saber que la evolución de una enfermedad puede pasar por diferentes etapas. Entonces, yo tengo que conocer
las diferentes etapas de cada enfermedad. Hicimos el ejercicio del herpes recurrente, pero también podemos hacer el ejercicio del pénfigo. El pénfigo puede comenzar con un eritema, es decir, una mácula roja, se transforma en una ampolla, esta ampolla se transforma en una úlcera y en la mucosa oral después se reepiteliza. Pero en la piel, esa ampolla se puede transformar en una costra y posteriormente nuevamente en una mácula. Entonces ustedes ven, van pasando por varias etapas. ¿Ok? Entonces, las lesiones, conocer la lesión básica es muy importante. Y aquí en este video no les nombramos la gran cantidad de lesiones, simplemente aquellas que ustedes van a conocer, van a trabajar y que tienen que utilizar sí o sí. Entonces, les dejo este video, espero que les sirva, apréndanlo, trabájenlo y nos vemos en el siguiente video.